6:29 de la mañana, ya está nuestro invitado con nosotros, el secretario de Movilidad, Guillermo Abad. A esta hora está aquí con nosotros en Notimundo al Día para hacer un balance de la medida Hoy No Circula y conversar también, por supuesto, sobre la plataforma que compite con Uber y Cabify. Señor secretario, feliz Navidad, gracias por acompañarnos. Gracias, de igual manera, espero que se hayan pasado una bonita Navidad. Muchas bendiciones. Igualmente para usted. Cuéntenos cuáles son las cifras que manejan hasta el día de hoy en la medida del Hoy No Circula. Hay que recordar que cuando se tomó la medida, la razón por la que se tomó la medida era justamente la intervención en las vías para la pavimentación de las mismas, recordando de que esas vías eran las de mayor congestión en la ciudad, y advertimos de que esto iba a generar una gran congestión en la ciudad, porque evidentemente Quito es una ciudad muy vulnerable. Comentábamos en ese entonces que basta que un vehículo se dañe en cualquiera de estas vías que estamos interviniendo para que la ciudad se congestione. Entonces yo hacía el ejercicio y les decía, imaginémonos todas esas vías cerradas, no solo por un carro, sino por todo un carril. Entonces evidentemente esto iba a generar congestión. Claro, los primeros meses la medida se notaba que había un mayor flujo vehicular porque el porcentaje de intervención en las vías era mínimo. Pero ahora estamos llegando al 50% de intervención en las vías, es decir, prácticamente cerrado todo un carril. En algunos de los casos, inclusive como la avenida El Inca, teníamos cerrados en un cierto tiempo hasta 2 carriles. Entonces, esto genera una alta congestión. A eso había que sumarle que de por sí el mes de diciembre ya es complicado por fiestas de Quito, así como por Navidad, y en enero pues que ya empezamos a descender la curva en el sentido de que ya se empieza a recuperar la capacidad de las vías, nuevamente empezaremos a tener mayor fluidez en la ciudad. Hablemos de cifras, señor secretario. Hasta el momento, ¿cuántos conductores han sido sancionados? ¿Y cuánto dinero se ha recaudado a través de esas citaciones? Bueno, mire, el dato exacto de cuánto dinero se ha recaudado no lo podría indicar. ¿Un aproximado o un promedio? Esos son datos que tiene la MT, pero más o menos existen alrededor de 100 a 120 personas por día que han infringido el Hoy No Circula. Sin embargo, a pesar de que hay este número de personas que han infringido, consideramos que hay un apoyo y una generosidad de parte de la ciudadanía. Sé que genera complicaciones, sé que molesta el tener este horario, pero también las personas, al ver de que sus vías están siendo pavimentadas, al ver de que la vía que hace 3 meses estaba deteriorada, ahora está en muy buen estado, que no solo estamos trabajando en vías de alta circulación, sino también en ciertas vías pequeñas de ciertos barrios, tanto en el norte como en el sur, que estaban deterioradas y que ahora vemos que hay una mejora. Entonces, eso da cierta tranquilidad a las personas, a los usuarios de las vías, de que efectivamente se está trabajando. Pero de 100 a 120 personas por día es un número alto. ¿A qué se debe? Bueno, es un número comparado con con el pico y placa, es decir, se mantiene casi el mismo número. Personas que a veces piensan que pueden burlar los controles, personas que a veces se olvidan, a eso creo que nos ha pasado a muchos, en un momento dado me pasó a mí también. Entonces, creo que son esos los factores. Otras personas que vienen de provincias se olvidan. Y desconocen también. Ingresan. Entonces, hay varios factores, pero a lo que me refiero es que comparado con el promedio de personas retenidas con el pico y placa, no es que se ha incrementado, sino que es un número ya prácticamente constante. ¿Cómo avanza la repavimentación? ¿Qué sectores ya se han cubierto? Si hablamos de un porcentaje, ¿cuál es el avance? Estamos hablando de un 50% a nivel de todas las vías que han sido intervenidas. Y claro, hay unas vías que demoran más que otras, como por ejemplo la avenida El Inca, que lo estamos haciendo con concreto. Eso tiene un mayor tiempo no solo de duración en beneficio de la ciudad, sino también un mayor tiempo de construcción y de intervención, porque tenemos que esperar que el cemento se seque, y después de que se ha secado cierto tiempo, recién ahí se tiene que empezar con la señalización. Pero el Inca es una ciudad, una vía
compleja para la ciudad en el sector norte, porque es una transversal de las más importantes, no solo porque atraviesa prácticamente las cuatro vías que van de norte a sur, es decir, la Eloy Alfaro, la 6 de diciembre, la avenida Amazonas y hasta la avenida La Prensa. Entonces son vías que es una vía que tiene varias intersecciones y con intersecciones con arterias importantes, y además es uno de los ingresos que tenemos de tanto desde Caracelén y Carapungo, así como del Valle de Combayá. Entonces, aquí tenemos un doble efecto, por eso es la alta congestión también, que al estar cerrada el Inca, muchas de las personas que querían ingresar a Quito por ese lugar tenían que hacerlo por el ciclista, que de por sí también ya es más congestionado. No nos olvidemos que el ciclista, por el complejo Ecopar que tienen ahí, que está ahí, atrae más de 3.500 vehículos, solo el complejo. Wow. Entonces, toda esta congestión de estos últimos días responde a estos factores. ¿Cuándo esperan finalizar ya toda la repavimentación para que culmine esta medida del Hoy No Circula? Bueno, estamos esperando que esto se termine entre abril y mayo, y ahí, como establece la resolución, se harán las evaluaciones del caso y se determinará qué hacer con la medida. Ahora, le traslado la inquietud de algunos quiteños. ¿Se mantendrá fijo este horario que preocupa a las empresas, a los ciudadanos en general, tener que salir de sus hogares 4 de la mañana para poder llegar a sus trabajos? Quienes tienen un horario que empiece sus jornadas de las 6 de la mañana en bus, es sumamente complicado, y se ha escuchado algunas voces de que se planea o se piensa hacer fijo este horario de El Hoy No Circula. ¿Es así? Bueno, la propia resolución determina que se harán las evaluaciones respectivas. Por eso hay una ventana abierta que da a pensar que se puede mantener. Todo depende de los estudios del grado de aceptación de la medida. Cuando empecemos a recuperar la capacidad de la vía, como fueron a los primeros días cuando se tomó esta medida, y había una mayor fluidez y se notaba claramente esa fluidez, la gente está muy, muy contenta. Entonces habría que esperar hasta el mes de abril o mayo para ver qué se hace con esa medida que se toma. También en mayo empieza a repavimentarse otros sectores, otras vías, porque la intención del señor alcalde es pavimentar la mayor cantidad de vías en la ciudad de Quito durante su periodo. ¿Cuántos salvoconductos se han entregado y a quiénes? A ver, salvoconductos se han entregado alrededor de 1.000 y son única y exclusivamente a personas con capacidades especiales, ¿no?, que han presentado su carnet de CONADIS. Son a los únicos que se ha entregado. No existe un solo salvoconducto. ¿Empresas? Más. Empresas a ninguna. ¿Medios de comunicación? Tampoco. A los que se pretende entregar son a las unidades de transporte operativas de las empresas públicas y del Estado. Ejemplo, la empresa eléctrica Quito tiene 4 o 5 canastillas para reparar las luminarias. Además, son 4 vehículos, entonces se les va a extender un salvoconducto. En el caso de la EMOP, que tiene de igual manera volquetes que necesitan justamente para la repavimentación, también se van a extender. Es decir, solo vehículos que claramente se demuestren de que son operativos. Presentaron entre todas estas empresas alrededor de 2.000 solicitudes. Se ha analizado cada una de ellas y solo se van a extender 674. Cuéntenos, ¿qué pasó con este anuncio de rotar el número de placa dentro de la medida de Hoy No Circula, precisamente para que la gente no compre más vehículos y aumente la cantidad de autos en la ciudad? Justo lo que usted acaba de decir, el indicador que permite o motiva el poder hacer una rotación en la placa es el incremento del parque automotor. Es decir, si se incrementa el parque automotor de manera desmedida en base comparándolo con el promedio anual normal de incremento, entonces ahí sí es necesario o se recomienda tomar la rotación, pero eso no ha sucedido. Es más, hay un decrecimiento en el incremento del parque automotor de vehículos nuevos, porque solo ahí se incrementa. Hay algunas personas que dicen, no, pero yo sí he vendido mi vehículo, pero del mismo parque automotor. Es decir, cuando son vehículos usados, no altera el incremento del parque, simplemente se rotan. Es decir, alguien que tenía
un vehículo de placa 4, lo vendió para comprarse uno de placa 1. Entonces esto no altera el parque automotor como tal. Ahora, nosotros entrevistamos aquí al inicio de esta medida al presidente de la Asociación de Textileros y él nos decía que esta medida se tomó sin ningún estudio, sin ninguna socialización y sin tomar las recomendaciones del sector empresarial. ¿Es así? ¿No hubo estudio cuando se decidió tomar esta medida del Hoy No Circula? No, sí hay un estudio. Mire, socializar lo socializamos con las personas, pero socializar no implica el que tengamos que asumir o recoger todas las sugerencias que nos den. Pero usted también le voy a recordar que estas personas nos dijeron que íbamos a perder, o sea, las personas en sus diferentes áreas, que íbamos a perder $300 millones, que iba a cohetearse la ciudad, que iba a haber desabastecimiento. Que iba a afectar la economía de la capital. Que no iba a haber gasolina, que no iba a haber mercados, que no iba a haber leche, que no iba a haber pan, que no iba a haber nada. Y me parecía que íbamos a entrar en una guerra. Y yo pregunto, ¿ha sucedido aquello? No, es simplemente tenían que acomodarse, como ya se lo ha hecho y lo están haciendo, de lo cual agradecemos, pero sus predicciones no fueron tan calamitosas como se las mencionó en un inicio, pero recordemos lo que nos decían y no pasaba aquello. Pero en todo caso sí hubo un estudio previo, se analizó la situación. Claro, por eso es que justamente sabíamos claramente lo que iba a suceder y si usted revisa mis posturas al inicio del Hoy No Circula, claramente establecíamos que va a haber un momento en el cual la ciudad se va a congestionar por la falta de capacidad de la vía. La congestión con la misma cantidad de vehículos, esto es lo que yo decía, vamos a tener congestión no porque aumenten vehículos, sino con la misma cantidad de vehículos vamos a generar congestión porque se reduce la capacidad de la vía hasta en un 50%, que es justamente en este momento el pico más alto. Queremos conversar a esta hora también con el señor secretario de Movilidad, Guillermo Abad, sobre esta plataforma tecnológica Chasqui que lanzó el municipio de Quito y que va a competir directamente con Uber y Cabify. ¿Cómo ven el panorama? Porque estas dos aplicaciones ya tienen su mercado, ya tienen personas que confían en ellos y en alguna ocasión los taxistas de Pichincha tuvieron una aplicación, Unitaxi, no sé si usted lo recuerda, y lamentablemente no prosperó. O sea, no hubo ese conocimiento, esa capacitación de los conductores que manejaban los taxis para poder aceptar las carreras que se solicitaban a través de la aplicación. ¿Hay algún cambio ahora? Sí, hay muchos cambios, ¿no? Primero, empezando de que no es un tema de prohibir, sino de competir en igualdad de condiciones. Es decir, el anuncio que se hacía antes por parte del sector gremial era prohibir a las otras plataformas. ¿Uber y Cabify, antes de continuar, ya tienen el permiso? No lo tienen, no lo tienen, y ese es un tema que cuando hablo de igualdad de condiciones también implica aquello. Ellos también tienen que ser regulados. Empezaron con un servicio interesante, pero ahora usted también tiene los mismos problemas que se empiezan a deteriorar el servicio. Es decir, usted pide que le llegue un vehículo y le llega otro, pide que venga le dicen que llegue, le reportan que llega un conductor y le llega a otro, pues ya estamos teniendo distorsiones en el servicio y que no tienen el control. Primero. Segundo, los vehículos, ahora me ha pasado en caso específico mío, que de los controles que hemos estado realizando y que hemos estado verificando, que le llega vehículos prácticamente mini furgonetas. Entonces ya se perdió la calidad de servicio también en ese sector. Entonces lo que hay es que poner en igualdad de condiciones. Entonces el primer gran punto es no prohibir, sino competir. ¿Por qué digo no prohibir? Porque al fin y al cabo detrás de esas plataformas existen 500,000 usuarios de esas plataformas, y atentar contra ese servicio es atentar también contra esos usuarios. Pero lo que sí es que hay que hacer es generar de igual manera igualdad de condiciones para que los paguen impuestos que no han pagado, para que paguen patentes que no han pagado, y un poco ponernos a hacer cuentas de cuánto han lucrado de la ciudad y cuánto ha recibido la ciudad por aquello, y veremos que no hemos recibido absolutamente Pero nada. Entonces, ¿van a continuar funcionando a pesar de que no cuentan con los permisos del municipio?
Porque es que no es un permiso municipal, sino es un permiso nacional, empezando desde ahí. Quien homologa las plataformas no es el municipio, sino la Agencia Nacional de Tránsito. Entonces es un problema nacional. Sé que se está tratando el proyecto también en la Asamblea Nacional y de ahí van a ser la posible regularización, pero con igualdad de condiciones, ya pagando impuestos, pagando tributos, pagando tasas, bueno, pagando un montón de cosas que hoy no las pagan y que se ha lucrado de las vías de la ciudad, de la demanda de la ciudad y el país como tal no ha recibido absolutamente nada. Eso por un lado. Ahora, pero ¿qué es lo que tienen que hacer el sector gremial, los taxistas? ¿Qué es lo que hemos conversado con ellos y hemos cambiado el chip? No nos preocupemos por lo que los otros hacen o dejan de hacer, preocupémonos por lo que ustedes tienen que hacer. Y lo primero que hay que hacer es entrar al corazón digital de los usuarios, que es el celular. ¿Cómo llegar a estar en ese celular? Comparando con la aplicación que antes tenían de Unitaxi. ¿Por qué no llegaron a estar en... ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué no funcionó? Por varias razones. Primero, porque creo que no la promocionaron como debían promocionarla. Segundo, no reclutaron a su gente como tiene que reclutarse, es decir, hacer una selección de los mejores taxistas, luego promocionar esa selección y ese reclutamiento. No hubo capacitación, los conductores no sabían utilizar la aplicación. Y promocionar el servicio, porque esto es un tema de servicio, y eso también ha quedado muy claro en la propuesta del señor alcalde a los señores taxistas. Nosotros les vamos a dar una herramienta tecnológica que no le cuesta a la ciudad porque la vamos a concesionar. Y se les va a dar una herramienta tecnológica con la publicidad y el marketing respectivo para que podamos entrar a la corazón de los digital de las personas, que es el celular, que es el primer gran paso. El segundo gran paso es hacer que la usen, ¿no? Y ahí nos están dando el voto de confianza. Y el tercero, que es el más importante, no le puedes decepcionar. ¿Y cómo no le vas a decepcionar? Cuando efectivamente le cumplas con el servicio que se está dando. Para esto la plataforma va a tener elementos de seguridad, en algunos casos inclusive superiores a los que actualmente se tiene, como por ejemplo reconocimiento facial. Sabremos si es que el conductor se cambió o no en el camino, los vehículos tendrán ciertas condiciones, y para eso se hará un reclutamiento previo con una selección de los conductores, que lo hará la propia Secretaría para garantizar que los que están ahí son los que tienen que estar. Y luego se hará la publicidad respectiva para que la gente conozca los beneficios del mismo. Habrán, igual que en cualquier otra plataforma, sorteos y promociones muy atractivas, porque además no tiene finalidad de lucro, sino de sustentabilidad, es decir, a quien se concesiona debe tener claro que tienen que tener, sí, principalmente una sustentabilidad, van a tener un ingreso evidentemente, pero su utilidad es regulada. Entonces esto impide de que se te cobren altos porcentajes tanto al usuario como al conductor. Estas plataformas al conductor le llegan a cobrar hasta el 25% de la carrera. En este caso se cobrará un fijo muy inferior a esos porcentajes. ¿Cuál será el valor? ¿Se mantendrá el valor de las carreras que están actualmente, que son oficiales, que es de $1.45 a través de esta aplicación Chasqui? Que hay que tomar en cuenta dos cosas que son importantes. Primero, si me lo permite, cuando se empezó a estudiar este tema, porque se tiene que hacer un estudio de mercado, existían tres grandes aspiraciones de los usuarios en relación a este servicio. Uno, efectivamente la seguridad, la calidad de servicio, qué me van a dar. Dos, que es la inmediatez del servicio. Esto es importantísimo. Es decir, las personas lo que quieren a las 6:30 de la mañana, 7 de la mañana, no es qué tipo de vehículo le llega. Sí tiene que estar en buenas condiciones, obviamente, pero lo que quiere es que le llegue rápido. El tiempo de espera en hora pico de una plataforma está bordeando los 8 minutos en hora pico y en hora valle 4 minutos. ¿Por qué se demoran tanto? Porque no tienen tanta cobertura por el número de vehículos que tienen afiliados. Versus que los taxistas, al ingresar con 10,000 taxis, el tiempo de espera se reduce en hora no pico a menos de 1 minuto, y en hora pico no superará los 3 a 4 minutos a lo sumo. Entonces ese tiempo de espera, que es un indicador de satisfacción, es el que mayor potencial ellos tienen. Segundo, obviamente mejorar la calidad de servicio con todos estos reclutamientos que se van a tener. Y tercero, lo que usted mencionaba,
el método de pago. Primero, antes que la tarifa, el método de pago. ¿Cómo voy a pagar? Se voy a tener opción a pagar en tarjeta de crédito, en tarjeta de débito. Ya no va a ser eso de que, oiga, por favor, traerame sueltos. Tengo un billete de $10, pero no tengo sueltos. Bájese y cambie con el kiosco de la esquina. Vaya, compre en la tienda cualquier cosa. Y es el usuario el que debe estar en ese trámite. Ese trámite. Eso ya no va a existir. Y concatenado con este método de pago está la tarifa. Los taxistas tienen tarifas reguladas. Y consecuentemente va a funcionar el taxímetro, pero también la plataforma tendrá un taxímetro digital para que la persona pueda comparar si efectivamente ese taxímetro le está cobrando lo que tiene que cobrar. ¿Cuál será el valor mínimo de la carrera? Pero aquí viene la parte importante. La carrera va a ser exactamente la misma, pero se pueden generar promociones y descuentos. Es decir, si su carrera fue de $4, probablemente tenga un descuento y le pueda tener una mejoría en la tarifa como tal. Pero aquí también hay que tomar un tema en consideración, que las tarifas dinámicas que utilizan las plataformas, dinámicas implica que hoy le puede estar costando el tramo, el mismo tramo le puede costar el día de hoy $3 y mañana le cuesta 6. Pero la base será $1.45, como es cuando uno paga en un tramo muy corto y coge un taxi en la calle. Sí, ¿o varía? No, las tarifas oficiales tienen que cumplírselas, pero puede variar. Podemos hacer la dinámica a favor del usuario, es decir, generando descuentos, no incrementando, versus que las tarifas dinámicas que tienen las plataformas, y que eso también hay que darse cuenta, y a veces el usuario no se percata, o si se percata a fin de mes cuando le han cobrado cuando le llega el estado de cuenta en la tarjeta de crédito, es que estas tarifas dinámicas pueden convertirse en abusivas, es decir, el mismo trayecto un día le cuesta $3 y al día siguiente le cuesta 6 porque hubo más demanda, porque funciona en base hubo más tráfico, por ejemplo. O más tráfico o más demanda, simplemente hay un día de lluvia, hay más demanda y automáticamente ese mismo tramo que le costaba $3 ahora le cuesta 6. Y como no están reguladas, entonces han pasado esos abusos también. Entonces, lo que queremos con Chasqui es competir en igualdad de condiciones. Les vamos a dar la herramienta. Una parte pone el municipio sin costo, porque, reitero, esto es una concesión, que en 90 días la AMT tendrá el ganador. Y otra cosa es la calidad de servicio, que ya depende netamente de ellos. Si con estos apoyos no tienen la capacidad de cambiar, entonces ya no es un problema ni de herramienta, sino es un problema netamente de ellos. Pero he sentido esa predisposición de cambio, porque miren que hay muchos taxis que ya utilizan las plataformas actuales, ¿no? Y esas personas en la plataforma cambian su chip, son mucho más gentiles, llegan puntuales, sienten que están en otro nivel, y eso también es importante hacerles sentir que están en un nivel superior y que están cambiando su modelo de gestión, porque ¿cuál es el peor, económicamente hablando, cuál es el peor negocio de los señores taxistas? Circular por la ciudad gastando combustible, gastando horas de trabajo y buscando al cliente, cuando el modelo de gestión actual en el mundo es que el cliente busca al taxista. Bueno, sin duda el servicio de calidad es determinante a la hora de elegir una plataforma y a la hora de elegir un servicio. Queremos agradecer al secretario de Movilidad, Guillermo Abad, por habernos acompañado esta mañana para conversar sobre la medida Hoy No Circula y también sobre la plataforma Chasqui, que entra a competir con Uber y Cabify. Simplemente las personas que necesitan movilizarse van a decidir cuál es la mejor opción. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Este es Notimundo al Día, siempre bien informados.